algunos aspectos anatómicos importantes para recordar. La vesícula biliar tiene aspecto apiforme, fondo, cuerpo y cuello. Consta de un fundíbulo o bolsa de jarro. Está adosada a la cara inferior de los segmentos 4 y 5 del hígado. El drenaje es por el conducto cístico con las válvulas de Heister que permiten una continua migración del flujo hacia el conducto biliar principal. La arteria cística es rama de la hepática derecha. Tenemos un ganglio linfático importante que es el ganglio de Mascagni. El triángulo de Calot y el triángulo de Budel son reparos anatómicos para dilucidar y verificar el conducto cístico y la arteria hepática. La anatomía normal de la vesícula y la vía biliar solamente es posible en el 33% de todos los casos. Existen los conductos anómalos o conductos de Luschka, que son conductos que drenan directamente desde el hígado hacia la vesícula, en cualquier parte de ella, con conductillos que penetran el hígado completamente hacia la vesícula. Tenemos que tener en cuenta que la disección segura de Strasberg es el método donde nosotros podemos anatómicamente tener constancia de lo que vamos a clipar y seccionar en una cirugía de vesícula. En este diagrama vemos a los triángulos de Calot y de Budel. El triángulo de Budel, que es el más grande, está delimitado por el borde inferior del hígado, el cístico y el conducto biliar común o hepático común, donde vemos que va a estar localizada la arteria cística. El triángulo de Calot es aquel que está en color anaranjado y está conformado por el cístico, el conducto biliar común o hepático común y la arteria cística. En la segunda imagen vemos las anomalías arteriales, que pueden ser una anomalía arterial que pasa por delante de la vía biliar y la otra donde podemos tener arterias hepáticas aberrantes, que son ramas de la arteria mesentérica superior. En esta gráfica podemos ver las alteraciones anatómicas del drenaje del conducto cístico directamente en la figura A la vía biliar principal en forma de cañón de escopeta o doble conducto. En la figura B tenemos el drenaje del cístico que se va hacia el costado izquierdo del conducto biliar. En la figura C tenemos el drenaje del cístico hacia el hepático derecho. En la figura D tenemos un cístico que va a un conducto hepático aberrante derecho. En la figura E tenemos la figura de un conducto de Luschka, como mencioné anteriormente, que drena directamente a la vesícula. Y la figura F tenemos una vesícula con agenesia del cístico, es decir, que la vesícula drena directamente del infundíbulo a la vía biliar. Aquí tenemos una publicación del doctor Steven Strasberg, hecha en el año 2010. El doctor Strasberg trabaja en la Universidad de Washington, en San Luis, y él habla de la visión crítica de una cirugía laparoscópica segura. Como ustedes ven, la disección de la vesícula en cirugía abierta, como vemos en el diagrama superior, o cirugía laparoscópica, como vemos en la imagen inferior, tiene que visualizar completamente y claramente la arteria y el conducto cístico. Acuérdense que la arteria cística es rama de la arteria hepática.
muchas veces las anomalías arteriales, como hemos visto en la figura número 3 de esta presentación, puede ser anómala o tener doble origen. Entonces, antes de seccionar cualquier estructura, tenemos que visualizar las estructuras que vamos a clipar, cortar y finalmente dejar de la mejor manera para que el paciente tenga la recuperación que deseamos. Las funciones de la vesícula son variadas. La primera es la excreción de bilis, por donde se eliminan toxinas mediante flujo osmótico de sales biliares. La segunda es una actividad secretoria que conlleva una actividad vagal y que también es estimulada por las hormonas secretinas. La hormona colecistocinina pancreatosimina produce contracción de la vesícula. La vesícula también tiene una función de concentración de sales biliares que se derivan del colesterol, que son secretados en canalículas biliares como ácido cólico y desoxicólico, y estas recirculan en la circulación enterohepática. El transporte de sales biliares transmembrana canaliculares es activo, es decir, requiere ATP. Los síntomas generales de la vía biliar cuando un paciente viene se puede quejar de dolor, que es un dolor llamado cólico biliar, que lo llamamos cólico o dolor intermitente. Puede venir con fiebre, sensación de alza térmica. Esto traduce una infección del árbol biliar. Puede venir con ictericia, donde una concentración mayor de 2,5 miligramos por decilitro es apreciada en las escleras y mayor de 5 miligramos por decilitro en la piel. El primer predictor de presencia de bilis o retención de bilis en la sangre se hace en el estudio de los pigmentos biliares en orina. Los métodos de diagnóstico usualmente corresponden al laboratorio, un hemograma, perfil hepático que incluye bilirrubinas totales, gamma-glutamil transpeptidasa, fosfatasa alcalina y en algunos casos marcadores tumorales como el CA19-9. La ecografía es la principal técnica de imagen en la patología biliar, sobre todo en la vesícula. La sensibilidad es del 95% para cálculos mayores de 2 milímetros y 95% de especificidad para aquellos que tengan sombra acústica posterior. En el siguiente video que les presento en esta imagen, que pueden escucharlo, veremos una demostración ecográfica y diagramática de cómo se explora la vía biliar.
métodos de diagnóstico por imágenes incluyen a la colangiografía transparentopática, que ayuda a definir el árbol biliar, usado en procesos neoproliferativos y con función de drenaje también. Sin embargo, en la actualidad se permite estos accesos para poder hacer tratamientos mínimamente invasivos con guías especiales en el caso que tengamos coledocolitiasis en pacientes operados de bypass. En los pacientes también se puede indicar una tomografía espiral de multicorte o una resonancia magnética o una colangioresonancia, como usualmente la llamamos. Son técnicas complementarias, técnicas de screening para definir las patologías biliares, ya sean benignas o de carácter mitógeno o cáncer. Otro examen que podemos utilizar para el diagnóstico y tratamiento de la vía biliar es la colangiografía retrógrada endoscópica. Como les mencioné, ella puede ser usada para diagnosticar alguna alteración de la vesícula o la vía biliar, pero también como tratamiento para extraer cálculos o poner stents en caso de neoplasias o ver alguna definición de enfermedad que no podemos verla a través de los métodos habituales de diagnóstico por imágenes. Un método usual que hacemos en sala de operaciones es la colangiografía intraoperatoria, es decir, que colocamos un catéter a través del cístico o a través de la vía biliar con un dren, que puede ser un dren transístico o un dren de Kerr, y podemos explorar con una sustancia de contraste con radiografías que nos permitan ver la estructura o la morfología de la vía biliar y si es que hay alguna imagen de sustracción, alguna enfermedad neoplásica o obstructiva o litogénica. La tomografía por emisión de positrones es un examen de avanzada donde nos ayuda mucho a definir en aquellos pacientes que tienen sospecha de cáncer, cáncer de vesícula o de la vía biliar, si es que tienen extensión sobre el tejido afectado, es decir, si tienen metástasis. Otros estudios avanzados incluyen la ecoendoscopía, donde el endoscopista puede explorar no solamente la vía biliar, sino el tejido circundante, como es estómago, duodeno, páncreas, y poder sacar una muestra, una biopsia, o poder hacer un tratamiento de extracción, colocación de stents, etc. La ecoendoscopía es la guía que nos permite ver a través de estos órganos internamente lo que nosotros queremos solucionar o investigar en la vía biliar. La coledocoscopía es una endoscopía que la hacemos en cirugía, donde podemos ver directamente la vía biliar y podemos tener una extracción de los cálculos curando una coledocolitiasis o una toma de muestra en el caso de un tumor de la vía biliar colangiocarcinoma. La patología de la vesícula y la vía biliar incluyen a la colelitiasis, que son las piedras dentro de la vesícula, la colecistitis aguda, que es la inflamación de la misma, y otras anomalías, como la genesia o duplicación, la misma que está en el 0,1% para el primero y la duplicación entre el 0,5 y 1%. Colesterolosis, vesícula en gorro frigio, vesícula perezosa, vesícula tabicada, son otras alteraciones de la vesícula que pueden llevar a disquinesia vesicular. La coledocolitiasis, aproximadamente el 15% de pacientes con coledocolitiasis poseen de forma asociada coledocolitiasis que a veces no se puede diagnosticar antes de la cirugía. La obstrucción del colédoco por un cálculo es indistinguible clínicamente del cólico hepático, salvo por la presencia de ictericia de una instauración brusca, de inicio brusco.
colitis es un cuadro infeccioso de la vía biliar que es una complicación grave de la coledocolitiasis. Es secundaria siempre a una obstrucción de la vía biliar por una impactación de un cálculo junto a la contaminación bacteriana de la bilis retenida que no se puede drenar en la vía biliar. El síndrome de Mirici, los quistes de colédoco, los tumores tipo pólipo, cáncer de vesícula son otras patologías que tenemos que tener presentes. La colelitiasis es una enfermedad que afecta al 15 y 20% de la población en general, pero solamente el 15% de estos tienden a ser sintomáticos. El 70% son litos o cálculos de calcio y colesterol. Menos del 10% son de colesterol puro. El origen podría ser por la supersaturación de bilis, altas concentraciones de colesterol y lípidos, una concentración de bilis en la vesícula biliar mayor a la absorción de agua y sal, que da un precipitado, que sería el origen de los cálculos, una nucleación de cristales que supera la solubilidad de colesterol y una baja motilidad de la vesícula biliar como principales efectos de la producción de cálculos. El tratamiento de elección siempre va a ser una colecistectomía laparoscópica convencional y en aquellos pacientes que no son operables se puede indicar tratamiento médico. El síndrome de Mirici se refiere a la compresión externa de la piedra o cálculo de la vesícula hacia la vía biliar. Consiste en la obliteración del cuello de la vesícula, la bolsa de Harman, por un cálculo que obstruye mecánicamente la vía biliar. Puede presentar fístula, colecisto, coledociana o no puede presentar esta fístula. Descrita parcialmente por Kerr en 1902 y Rush en 1905, el doctor Pablo Mirici en el año 1948 describe el síndrome y sus características. Esta patología ocurre en menos del 1% de pacientes operados, con una incidencia global del 0,7 al 1,4%. El ilio biliar, que es la obstrucción intestinal por un cálculo, puede ser debido por las fístulas provocadas entre la vesícula y el intestino y puede tener problemas de obstrucción. Las fístulas colecisto-duodenales son las más frecuentes, las colecisto-colónicas las segundas y las colecisto-gástricas las terceras, con un 5% en aquellas que son colédoco-duodenales, el 5%. En este artículo, publicado en la revista de gastroenterología de Estados Unidos, tenemos un reconocimiento al doctor Pablo Mirici, médico argentino nacido en Córdoba, quien estuvo muy interesado en investigar esta patología y esta alteración de la vía biliar que comprometía drásticamente a los individuos afectados. Él tiene el reconocimiento mundial a través de diversas sociedades de cirujanos del mundo y hasta este momento su nombre se reconoce como síndrome de Mirici, puesto por un colega de nuestra parte de Sudamérica, al cual tenemos que apreciar, reconocer y valorar. En este esquema vemos la migración del cálculo de la vesícula hacia la vía biliar, comprometiendo la vesícula misma e introduciéndose en la vía biliar común. Mirici clasifica en 4 esta anomalía, siendo el tipo 1 el 30% de migración de la vesícula hacia la vía biliar. Tipo 2 es el 50%, tipo 3 70% y tipo 4 es una completa desaparición de la vesícula dentro de la vía biliar.
investigación de Attila Chendes, de Chile, señala el tipo 1, que es una compresión externa, tipo 2 y tipo 3, que tienen una fístula hacia el conducto biliar, la tipo 4 también, y la tipo 5, que puede tener una fístula colecistoentérica, que es la 5A sin hilio biliar y la 5B con una asociación al hilio biliar. El hilo biliar es una entidad que acontece en cerca del 4% de toda la población en general, ascendiendo a un 25% en aquellos pacientes adultos mayores de 65 años. Su tratamiento siempre es quirúrgico, aunque no existe consenso de cuál es la mejor técnica. La causa siempre será una fístula enterobiliar. La obstrucción del intestino delgado, aerobilia o neumobilia, y cálculo en un sitio distinto al que debe estar, se llama la triada de Riegler. El estudio tomográfico es la técnica por imágenes de elección para el diagnóstico de esta enfermedad. La cirugía siempre tiene que ser en dos tiempos. Primero, solucionar la obstrucción del intestino con una enterolitotomía y en un segundo tiempo tratar la fístula enterobiliar. Eso es lo